Los billetes golpearon su rostro uno tras otro mientras la madre del millonario le gritaba que se alejara de su hijo, llamándola sirvienta miserable y cazafortunas. Lo que esa mujer arrogante jamás imaginó fue que la empleada arrodillada a sus pies ocultaba un secreto capaz de destruir a toda su familia para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Los billetes cayeron sobre mi rostro como una lluvia de desprecio, flotando en el aire antes de aterrizar a mis pies en el impecable piso de mármol de aquella mansión. Doña Catalina Mendoza de Villarreal, con su elegante vestido azul marino y sus perlas brillando bajo la luz del candelabro, me miraba con una mezcla de asco y superioridad que jamás olvidaría. Sus palabras resonaron en el silencio sepulcral del salón principal como sentencias de muerte para mis sueños. «Aléjate de mí, hijo», escupió con veneno en cada sílaba. «Una sirvienta como tú jamás será digna de los Villarreal. Toma tu dinero y desaparece antes de que te haga la vida imposible». Mis manos temblaban mientras los billetes seguían cayendo, algunos rozando mis mejillas como bofetadas de humillación. El uniforme azul de empleada doméstica que llevaba puesto de repente pesaba toneladas sobre mis hombros. Lo que doña Catalina no sabía, lo que nadie en aquella casa imaginaba, era que la mujer a la que acababa de humillar guardaba un secreto que cambiaría el destino de toda su familia para siempre. Mi nombre es Valentina Reyes, aunque en los últimos 6 meses todos en la mansión Villarreal me conocían simplemente como Valeria, la nueva mucama que había llegado recomendada por una agencia de personal doméstico. Nadie se molestó en investigar más allá de las referencias falsificadas. Nadie cuestionó por qué una joven de 26 años con evidente educación aceptaba un trabajo limpiando pisos y lavando ropa fina. Para ellos yo era invisible, una más del ejército de sirvientes que mantenía en funcionamiento su mundo de lujos y apariencias. Pero mi presencia en aquella casa no era casualidad. Cada día que pasaba puliendo la plata y doblando sábanas de seda egipcia, cada humillación que soportaba en silencio, tenía un propósito que iba mucho más allá de un simple salario. Todo comenzó 8 meses atrás, cuando mi vida perfecta se derrumbó como un castillo de naipes. Yo era Valentina Reyes Coronado, heredera de Industrias Coronado, uno de los conglomerados empresariales más importantes de Latinoamérica. Mi abuelo, don Sebastián Coronado, había construido un imperio desde cero, comenzando con una pequeña fábrica textil y terminando con una red de empresas que abarcaba desde la manufactura hasta la tecnología. Crecí entre privilegios que jamás cuestioné. Estudié en las mejores universidades de Europa y regresé a mi país con un máster en administración de empresas y sueños de llevar el legado familiar al siguiente nivel. Sin embargo, la tragedia tenía otros planes para mí. El accidente que se llevó a mis padres en una carretera de montaña no fue un accidente. Las investigaciones iniciales hablaron de fallas mecánicas, de un conductor que perdió el control en una curva peligrosa, pero yo sabía que había algo más. Mi padre me había llamado la noche anterior, su voz cargada de preocupación. «Hija», había dicho con urgencia inusual, «hay algo que debo contarte sobre los Villarreal, sobre negocios que tu abuelo hizo hace años. Necesito que nos veamos mañana sin falta». Mañana nunca llegó para él. El auto cayó por un precipicio de 200 metros y con él se fueron las respuestas que tanto necesitaba. Mi abuelo, devastado por la pérdida de su único hijo, sufrió un infarto masivo 2 semanas después. Sobrevivió, pero quedó en coma, llevándose consigo los secretos que podrían explicar la muerte de mis padres. Los Villarreal. El nombre apareció en cada investigación que emprendí por mi cuenta. Armando Villarreal,
patriarca de la familia y dueño de un imperio construido de manera sospechosamente rápida, había sido socio de mi abuelo hace 30 años. Algo había sucedido entre ellos, algo lo suficientemente grave como para que mi padre lo mencionara con miedo en su voz la última vez que hablamos. Pero los archivos estaban vacíos, los testigos habían desaparecido o simplemente negaban saber nada. Necesitaba entrar en el círculo íntimo de los Villarreal, necesitaba acceder a sus secretos más oscuros, y qué mejor manera de hacerlo que convertirme en parte del paisaje invisible de su hogar. Una sirvienta más entre las paredes de mármol y los secretos enterrados. Conseguir el trabajo fue más fácil de lo esperado. La agencia de empleadas domésticas que utilicé era propiedad de una vieja amiga de la universidad que debía favores a mi familia. Las referencias fueron impecables. Mi identidad quedó protegida detrás de documentos perfectamente falsificados. Valeria Mendoza, una joven de provincia en busca de oportunidades en la gran ciudad, se presentó en la mansión Villarreal un lunes de marzo con una maleta pequeña y una historia de pobreza inventada. Doña Catalina apenas me miró cuando la ama de llaves me presentó. «Solo asegúrate de que no robe nada», dijo sin levantar la vista de su revista de modas, «y que no se acerque a las habitaciones de mis hijos sin autorización». Desde ese momento supe que mi camino sería largo y doloroso. Los primeros meses fueron una lección de humildad que ninguna universidad podría enseñar. Aprendí a bajar la mirada cuando los señores de la casa pasaban a mi lado, a responder con monosílabos educados, a hacerme pequeña e insignificante. Descubrí el mundo de las empleadas domésticas, mujeres trabajadoras que soportaban jornadas interminables por salarios miserables, que extrañaban a sus familias mientras cuidaban las de otros, que sonreían ante los insultos porque necesitaban el trabajo. Marta, la cocinera que llevaba 20 años sirviendo a los Villarreal, se convirtió en mi mentora involuntaria. «Esta familia tiene más secretos que habitaciones», me susurró una noche mientras fregábamos los platos de una cena opulenta. «Pero si sabes lo que te conviene, nunca preguntarás por ellos». Sus palabras solo confirmaron lo que ya sospechaba. Había llegado al lugar correcto. Sebastián Villarreal entró en mi vida como una complicación que no había anticipado. El hijo menor de la familia, con sus 28 años y su título de arquitectura por el que nunca había trabajado un solo día, representaba todo lo que yo despreciaba de las familias adineradas. O al menos eso pensé cuando lo vi por primera vez cruzar el vestíbulo principal con esa sonrisa despreocupada que parecía no conocer las tragedias del mundo real. Alto, de cabello oscuro y ojos del color de la miel, Sebastián irradiaba un encanto natural que hacía suspirar a las empleadas más jóvenes. Pero yo no estaba ahí para enamorarme. Estaba ahí para encontrar la verdad sobre la muerte de mis padres, y ningún heredero bonito iba a desviarme de mi objetivo. Al menos eso me repetía cada noche antes de dormir en mi pequeña habitación de servicio. El primer encuentro significativo ocurrió un jueves por la noche, 3 meses después de mi llegada. Yo limpiaba el estudio de don Armando, aprovechando que la familia había salido a una gala benéfica, cuando escuché pasos acercándose. Mi corazón se aceleró mientras cerraba rápidamente el cajón del escritorio que había estado revisando discretamente. Sebastián apareció en la puerta, todavía vestido con su esmoquín, pero con la corbata aflojada y el saco colgando de un brazo. Me miró con curiosidad genuina, como si me viera por primera vez, a pesar de que había pasado junto a mí docenas de veces. «Tú eres nueva», dijo más como afirmación que como pregunta. «Valeria», respondí bajando la mirada como me habían enseñado. «Llevo 3 meses aquí, señor».
Su risa me tomó por sorpresa. Por favor, no me llames señor. Tengo 28 años, no 80. Soy Sebastián, y lamento no haberte notado antes. Aquella noche conversamos durante horas en el estudio mientras yo fingía continuar con mi limpieza. Descubrí que Sebastián era diferente al resto de su familia, o al menos se esforzaba por serlo. Hablaba de proyectos arquitectónicos que soñaba con realizar en comunidades pobres, de su frustración por estar atrapado en un mundo de apariencias que no había elegido, de la presión constante de su madre por casarse con alguna heredera de buena familia. Me contó sobre su hermano mayor, Ricardo, el favorito de sus padres, quien dirigía los negocios familiares con una frialdad que rayaba en la crueldad. Mi hermano aprendió bien de mi padre, dijo con amargura apenas disimulada. Para ellos las personas son solo piezas en un tablero de ajedrez. Cada palabra que pronunciaba confirmaba mis sospechas sobre la naturaleza de los Villarreal, pero también despertaba en mí algo inesperado, una conexión que no podía permitirme sentir. Los encuentros nocturnos se volvieron frecuentes. Sebastián buscaba excusas para cruzarse conmigo en los pasillos, aparecía misteriosamente en las habitaciones que yo limpiaba, dejaba libros en lugares donde sabía que los encontraría. Al principio me convencí de que solo estaba cultivando una fuente de información valiosa, que su confianza me acercaría a los secretos familiares que necesitaba descubrir. Pero las mentiras que nos contamos a nosotros mismos son las más peligrosas. Cuando Sebastián me besó por primera vez en el jardín trasero, bajo la luz plateada de una luna llena, supe que había cruzado una línea de la que no había retorno. El sabor de sus labios era dulce como la miel y amargo como la traición. Porque él no besaba a Valentina Reyes Coronado, heredera de un imperio rival. Besaba a Valeria Mendoza, una sirvienta sin pasado ni futuro. Y yo le estaba mintiendo con cada latido de mi corazón traidor. Doña Catalina no tardó en notar los cambios. Aquella mujer tenía un instinto depredador para detectar amenazas a su territorio, y yo me había convertido en la amenaza más grande que su mundo perfecto había enfrentado. La primera confrontación ocurrió una mañana de agosto, cuando me encontró saliendo de la biblioteca donde Sebastián y yo habíamos pasado la noche anterior conversando hasta el amanecer. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo con un desprecio que podía sentirse como una quemadura física. «Sé lo que estás haciendo», siseó acorralándome contra la pared. «¿Crees que eres la primera sirvientica que intenta seducir a mi hijo para escapar de la pobreza? Te equivocas si piensas que lo permitiré». Sus uñas perfectamente manicuradas se clavaron en mi brazo mientras me arrastraba hacia la cocina, donde procedió a humillarme frente al resto del personal. «Esta es la clase de basura que quiere robarnos», gritó señalándome, «una cazafortunas disfrazada de empleada. Que sirva de ejemplo para todas». Aquella noche lloré por primera vez desde la muerte de mis padres. Pero no lloraba por la humillación sufrida, esa la guardé como combustible para mi determinación. Lloraba porque me había permitido sentir algo por Sebastián, porque había perdido de vista mi verdadero propósito. Mis padres estaban muertos, mi abuelo en coma, y yo jugando a los enamorados con el hijo de quienes posiblemente habían destruido a mi familia. Me miré en el pequeño espejo de mi habitación y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Valeria había comenzado a devorar a Valentina, y si no actuaba pronto, perdería todo lo que era. Esa madrugada tomé una decisión. Intensificaría mi investigación sin importar los riesgos. Los sentimientos tendrían que esperar. La verdad no podía hacerlo. Lo que descubrí en las semanas siguientes superó mis peores pesadillas sobre los Villarreal. El estudio de don Armando guardaba secretos en cada cajón cerrado con llave, en cada carpeta etiquetada con códigos que solo él comprendía. Durante semanas había memorizado sus horarios, aprendido cuándo la casa quedaba vacía
identificado las ventanas de oportunidad que me permitían acceder a sus documentos sin levantar sospechas. Marta me había enseñado sin saberlo dónde escondía el patriarca las llaves de su caja fuerte, mencionándolo casualmente, mientras se quejaba de tener que limpiar detrás de los cuadros del pasillo principal. La vieja cocinera no imaginaba que sus palabras se convertirían en el mapa que me guiaría hacia la verdad que tanto buscaba. Una noche de septiembre, con la familia en una cena de negocios que duraría hasta la madrugada, finalmente tuve la oportunidad de abrir aquella caja fuerte que había obsesionado mis pensamientos durante meses. Mis manos temblaban mientras introducía la combinación que había observado a don Armando marcar semanas atrás, escondida entre las sombras del pasillo. El mecanismo se dio con un clic metálico que resonó como un trueno en el silencio de la mansión. Dentro encontré lo que esperaba: documentos financieros, escrituras de propiedades, contratos millonarios. Pero también hallé algo que no esperaba: una carpeta amarillenta etiquetada simplemente con las iniciales SC, las iniciales de mi abuelo, Sebastián Coronado. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo desde el otro extremo de la casa. Con dedos temblorosos abrí aquella carpeta y comencé a leer documentos que reescribirían la historia de mi familia para siempre. La verdad era más horrible de lo que jamás imaginé. 30 años atrás, mi abuelo y Armando Villarreal habían sido socios en un proyecto de desarrollo inmobiliario en la costa. Los documentos detallaban un fraude masivo en el que ambos habían participado, desplazando comunidades enteras de pescadores para construir resorts de lujo. Pero eso era solo el principio. Cuando mi abuelo quiso retirarse del negocio, horrorizado por las consecuencias de sus acciones, Villarreal lo amenazó con revelar su participación en el esquema. Durante 3 décadas, mi abuelo había pagado millones en silencio para proteger su reputación y a su familia. Los pagos estaban documentados meticulosamente, cada transferencia un recordatorio de la culpa que había cargado en secreto. Mi padre había descubierto todo poco antes de su muerte. La última entrada en la carpeta era una nota manuscrita de don Armando que decía simplemente: el problema Coronado ha sido resuelto permanentemente. Las lágrimas nublaban mi visión mientras fotografiaba cada documento con el teléfono prepago que mantenía escondido en mi habitación. Mi padre no había muerto en un accidente. Había sido asesinado por descubrir la verdad, por amenazar con exponer el chantaje que había mantenido a mi abuelo prisionero durante décadas. Y don Armando Villarreal, el respetable empresario que organizaba galas benéficas y donaba millones a hospitales, era un asesino. La rabia que sentí en ese momento era tan intensa que tuvo que apoyarme en el escritorio para no caer. Todo lo que había perdido, mis padres, la salud de mi abuelo, mi vida entera, era culpa de la familia que me trataba como basura mientras yo limpiaba sus pisos y lavaba su ropa sucia. La ironía era tan cruel que casi solté una carcajada histérica en medio de aquel estudio lleno de evidencias de crímenes imperdonables. Un ruido en el pasillo me devolvió a la realidad con la fuerza de un baldazo de agua fría. Cerré la caja fuerte apresuradamente, asegurándome de que todo quedara exactamente como lo había encontrado. El corazón me latía en la garganta mientras me escondía detrás de las cortinas de terciopelo, rezando a todos los santos que mi presencia pasara desapercibida. Los pasos se acercaron y la puerta del estudio se abrió lentamente. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminó el rostro de Ricardo Villarreal, el hermano mayor de Sebastián, el verdadero heredero del imperio familiar. Sus ojos recorrieron la habitación con una frialdad que me heló la sangre en las venas. «Sé que estás ahí», dijo con voz tranquila que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Puedo oler tu perfume barato desde la puerta.
Salí de mi escondite sabiendo que negarlo era inútil. Ricardo me observó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, calculando cada posible movimiento como el depredador que era. «Así que la sirvientica tiene curiosidad», dijo acercándose lentamente. Me preguntaba cuánto tardarías en mostrar tus verdaderas intenciones. «No sé de qué habla, señor». Intenté mantener mi voz firme. Solo estaba limpiando y escuché ruidos. Su risa fue breve y sin humor. «Por favor, no insultes mi inteligencia. Sé perfectamente quién eres, Valentina Reyes Coronado. Lo supe desde el momento en que cruzaste la puerta de esta casa». Mi mundo se detuvo en ese instante. El aire abandonó mis pulmones como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de mi pecho. Ricardo sabía mi identidad. Todo este tiempo había estado jugando conmigo como un gato con un ratón. «La pregunta que deberías hacerte», continuó él sacando un cigarrillo y encendiéndolo con calma estudiada, «es por qué te permití quedar. ¿Por qué no le dije a mi padre que la heredera de los Coronado estaba husmeando en nuestra casa disfrazada de mucama? Te sorprenderías de lo útil que puede ser tener cerca a alguien que cree estar cazando cuando en realidad es la presa». Sus palabras abrieron un abismo de terror bajo mis pies. No solo había sido descubierta, había sido manipulada desde el principio. Ricardo Villarreal se sentó en el sillón de cuero de su padre, con la tranquilidad de quien tiene todas las cartas en la mano. El humo de su cigarrillo dibujaba espirales fantasmales en la oscuridad del estudio, mientras yo permanecía paralizada, incapaz de procesar la magnitud de mi error. Durante 6 meses había creído estar un paso adelante, tejiendo mi red de investigación con cuidado meticuloso, cuando en realidad había sido una marioneta bailando al ritmo que otros dictaban. La humillación era casi tan intensa como el miedo que me atenazaba el estómago. «Siéntate», ordenó Ricardo señalando la silla frente a él. «Tenemos mucho de qué hablar, y te conviene escuchar con atención si quieres salir viva de esta casa esta noche». Obedecí porque no tenía otra opción. Mis piernas apenas me sostenían mientras cruzaba el estudio hasta sentarme frente al hombre que posiblemente había participado en el asesinato de mis padres. Ricardo me observaba con la fascinación clínica de un científico estudiando un espécimen interesante. «Debo admitir que me impresionaste», comenzó cruzando las piernas con elegancia estudiada. «Tu actuación como sirvienta fue casi perfecta. Casi. Te delataron pequeños detalles, la manera en que sostienes los cubiertos, cómo pronuncias ciertas palabras, el modo en que caminas cuando crees que nadie te observa. Nadie que haya crecido en la pobreza tiene esos modales. Eran errores que yo misma no había notado, hábitos de toda una vida de privilegio que se negaban a desaparecer por completo». «¿Qué quieres de mí?», pregunté encontrando finalmente mi voz. «Si sabías quién era, ¿por qué no me denunciaste con tu padre?». Ricardo apagó su cigarrillo en el cenicero de cristal antes de responder. «Porque mi padre es un imbécil que cree que el pasado puede enterrarse para siempre. Yo soy más pragmático. Sabía que eventualmente alguien de la familia Coronado vendría buscando respuestas, y preferí tener controlada la situación. Además, debo confesar que encontré entretenido observarte, especialmente cuando mi estúpido hermano menor cayó rendido a tus pies». Sus palabras destilaban un desprecio hacia Sebastián que me sorprendió. Hasta ese momento había asumido que los hermanos compartían la misma crueldad familiar, pero evidentemente había tensiones que no había percibido desde mi posición de sirvienta. «Sebastián no tiene nada que ver con esto», dije sin pensar, revelando más de lo que debía sobre mis sentimientos. La sonrisa de Ricardo se amplió como la de un tiburón oliendo sangre en el agua. «Vaya, vaya, así que la vengadora justiciera se enamoró de su objetivo. Qué deliciosamente trágico».
Te cuento un secreto, Valentina. Mi hermano es el único de esta familia que vale algo. Es débil, idealista e increíblemente ingenuo, pero tiene algo que ni mi padre ni yo poseemos: un corazón. Por eso mi madre lo sobreprotege hasta la asfixia, porque sabe que este mundo de depredadores lo destruiría si descubriera la verdad sobre cómo se construyó nuestra fortuna. Y tú, querida, eres la peor amenaza que ha enfrentado jamás. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones que mi mente procesaba frenéticamente. Ricardo parecía estar ofreciéndome algo, una alianza quizás, aunque no lograba comprender sus motivaciones. Te propongo un trato, dijo finalmente, confirmando mis sospechas. Tú quieres justicia por la muerte de tus padres y yo quiero el control total de los negocios familiares. Mi padre está enfermo, aunque todavía no lo sabe. Los médicos le dan menos de un año. Cuando muera, Ricardo será quien herede todo, a menos que ciertas verdades salgan a la luz que obliguen a una reestructuración del poder. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Estás proponiendo que te ayude a destruir a tu propio padre?», susurré incrédula ante la frialdad de aquel hombre. «Estoy proponiendo que nos ayudemos mutuamente», corrigió él. «Tú obtienes las pruebas que necesitas para llevar a mi padre ante la justicia, y yo me aseguro de que los negocios familiares sobrevivan bajo mi liderazgo. Todos ganan, excepto el viejo, que de todas formas tiene los días contados». La propuesta era monstruosa en su pragmatismo. Ricardo no sentía ningún amor filial, ninguna lealtad familiar. Veía a su padre como un obstáculo a remover y a mí como la herramienta perfecta para hacerlo sin mancharse las manos. «¿Y qué pasa con Sebastián?», pregunté sin poder evitarlo. «¿Qué pasa con tu madre?». Ricardo se encogió de hombros con indiferencia calculada. «Mi madre se adaptará, siempre lo hace. Es una superviviente nata bajo toda esa fachada de dama elegante. En cuanto a Sebastián, bueno, eso depende de ti. Puedes protegerlo de la verdad o destruirlo junto con el resto. Personalmente me da igual, pero supongo que tú tienes preferencias al respecto». Me levanté abruptamente, necesitando distancia física de aquel hombre que exudaba maldad como otros exudan perfume. «Necesito tiempo para pensar», dije dirigiéndome hacia la puerta. «No tienes tanto tiempo como crees», respondió Ricardo sin moverse de su asiento. «Mi padre regresará en una hora, y si no tomamos una decisión ahora, tendré que informarle sobre nuestra pequeña espía. No creo que él sea tan generoso con sus ofertas como yo. ¿Qué garantía tengo de que cumplirás tu palabra? Me giré para enfrentarlo una última vez». «Ninguna», admitió con honestidad brutal. «Pero considera la alternativa». La alternativa era la muerte, probablemente disfrazada de accidente como la de mis padres. Ricardo no necesitaba decirlo explícitamente. «Acepto», escuché mi propia voz pronunciar palabras que sellaban un pacto con el diablo. «Pero tengo condiciones. Sebastián no debe saber nada de esto». Ricardo sonrió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Trato hecho, querida cuñada. Bienvenida a la familia Villarreal». Las semanas siguientes fueron un ejercicio de equilibrismo sobre el filo de una navaja. Por un lado mantenía mi fachada de sirvienta enamorada, continuando mis encuentros secretos con Sebastián, mientras mi corazón se partía un poco más con cada beso robado. Por otro lado, me reunía clandestinamente con Ricardo para planificar la caída de su padre, intercambiando información como espías en territorio enemigo. La dualidad de mi existencia comenzaba a fracturar mi cordura. Cada mañana me despertaba preguntándome quién era realmente, si Valentina la vengadora o Valeria la amante, si la heredera despojada o la sirvienta humillada.
Las líneas entre mis identidades se desdibujaban con cada día que pasaba y el peso de mis mentiras amenazaba con aplastarme. Doña Catalina intensificó su campaña de acoso tras descubrir que mis encuentros con Sebastián continuaban a pesar de sus advertencias. Las humillaciones se volvieron más públicas, más crueles, diseñadas específicamente para quebrar mi espíritu. Una tarde me obligó a limpiar el piso del salón principal de rodillas, mientras ella organizaba un té con sus amigas de la alta sociedad. «Miren a esta pobrecita», decía señalándome con su taza de porcelana fina. «Cree que por acostarse con mi hijo va a ascender de clase social. Qué patético, ¿verdad?». Las risas de aquellas mujeres enjolladas resonaban en mis oídos mientras yo fregaba el mármol con lágrimas de rabia contenida. Lo que ninguna de ellas sabía era que la mujer arrodillada a sus pies poseía más dinero del que todas juntas podrían soñar, pero esa satisfacción secreta no aliviaba el dolor de la humillación pública. Sebastián descubrió lo que su madre había hecho esa misma noche. Uno de los jardineros, conmovido por mi situación, le contó todo con lujo de detalles. Nunca lo había visto tan furioso. Irrumpió en el salón donde su madre tomaba el té vespertino y la confrontó con una intensidad que jamás había mostrado. «¿Cómo pudiste hacerle eso?», gritó mientras doña Catalina palidecía ante el espectáculo de su hijo descontrolado. «Valeria es la mujer más honorable que he conocido, y tú la tratas como basura». La respuesta de Catalina fue igualmente explosiva. «Esa mujer te está manipulando», clamó poniéndose de pie. «Es una cazafortunas que solo quiere tu dinero, tu apellido». «Abre los ojos, Sebastián. Las sirvientas no se enamoran de los herederos, solo fingen hacerlo para escapar de la miseria». Las palabras de doña Catalina me golpearon con una fuerza inesperada, porque contenían un eco de verdad. Yo había llegado a esa casa con un propósito que nada tenía que ver con el amor. Me había acercado a Sebastián inicialmente como fuente de información, había cultivado su afecto como herramienta para mi venganza. El hecho de que mis sentimientos hubieran evolucionado hacia algo genuino no borraba la manipulación original. Era, en cierto sentido, exactamente lo que su madre me acusaba de ser. Una mentirosa que usaba el amor como arma. La diferencia era que yo también me había convertido en víctima de mi propia trampa, enamorándome del hombre que debería haber sido solo un medio para un fin. Esa noche Sebastián vino a mi habitación con una determinación que me asustó. «Nos vamos», anunció mientras yo lo miraba sin comprender. «He alquilado un apartamento en el centro. No voy a permitir que mi madre siga tratándote así. Empaca tus cosas. Nos vamos ahora mismo». Mi corazón se debatía entre el deseo de huir con él y la obligación de completar mi misión. «No puedo», susurré tomando sus manos entre las mías. «Sebastián, hay cosas que no sabes, cosas que debo hacer antes de poder irme». Él me miró con confusión y dolor. «¿Qué cosas pueden ser más importantes que nosotros?», preguntó. «¿Qué secretos guardas que te mantienen atada a esta casa donde solo recibes sufrimiento?». Estuve a punto de contarle todo. Las palabras se agolpaban en mi garganta, pugnando por salir, por liberarme del peso aplastante de tantas mentiras. Quería decirle quién era realmente, por qué había llegado a su casa, qué había descubierto sobre su padre. Quería confesarle mi pacto con Ricardo, mis planes de destruir todo lo que él conocía como familia, pero el miedo me paralizó, miedo de perderlo para siempre, de ver cómo el amor en sus ojos se transformaba en odio al descubrir la magnitud de mi engaño. «Solo confía en mí», dije finalmente besando sus manos. «Dame unas semanas más. Te prometo que todo tendrá sentido pronto». Él aceptó con la fe ciega del que ama sin reservas, y su confianza me partió el alma. Ricardo me contactó al día siguiente con noticias que aceleraron todo.
Mi padre ha contratado a alguien para investigarte, me informó durante una de nuestras reuniones secretas en el jardín trasero. Aparentemente mi madre lo convenció de que eras una amenaza seria. Tienes quizás una semana antes de que descubran tu verdadera identidad. Mi sangre se heló ante sus palabras. Una semana era tiempo suficiente para un investigador competente. Necesitamos actuar ahora, continué él sacando un sobre de su chaqueta. Aquí están las pruebas adicionales que conseguí: registros bancarios, comunicaciones cifradas, testimonios comprados. Junto con lo que tú encontraste, es suficiente para enviar a mi padre a prisión por el resto de su vida. Tomé el sobre sintiendo su peso como una sentencia de muerte para la familia Villarreal. Esa noche, mientras preparaba todo para el golpe final, el destino decidió intervenir de la manera más cruel posible. Sebastián me encontró revisando los documentos en mi habitación. La expresión en el rostro de Sebastián cuando vio los documentos esparcidos sobre mi cama es algo que me perseguirá hasta el último día de mi vida. Vi cómo el amor se transformaba en confusión, la confusión en incredulidad y finalmente la incredulidad en un dolor tan profundo que casi podía tocarse. Sus manos temblaban mientras recogía las fotografías de los archivos de su padre, los registros bancarios que detallaban pagos por servicios de eliminación, las notas manuscritas que lo conectaban con la muerte de mis padres. ¿Qué es esto?, preguntó con voz apenas audible. Valeria, por favor dime que esto no es lo que parece. Pero era exactamente lo que parecía, y yo ya no podía seguir mintiendo al único hombre que había amado de verdad. Mi nombre no es Valeria. Comencé sintiendo cómo cada palabra desgarraba algo dentro de mí. Me llamo Valentina Reyes Coronado. Mi padre era Eduardo Reyes, el hombre que tu padre mandó a matar hace 8 meses. Vine a esta casa para encontrar pruebas, para vengar a mi familia, y las encontré. Sebastián retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. Sus ojos recorrían los documentos, mi rostro, las paredes de aquella pequeña habitación de servicio donde habíamos compartido tantos momentos de intimidad robada. Todo era mentira, susurró más para sí mismo que para mí. Cada beso, cada palabra, cada promesa. Todo era parte de tu venganza. No, grité desesperada por hacerle entender. Al principio sí, lo admito, pero lo que siento por ti es real, Sebastián. Me enamoré de ti a pesar de todo, no por eso. Su risa fue amarga, cargada de un dolor que me partió el corazón. ¿Esperas que te crea?, preguntó con incredulidad. Acabas de admitir que has mentido durante 6 meses, que cada momento juntos fue calculado, que me sedujiste para acceder a los secretos de mi familia. Y ahora debo creer que convenientemente te enamoraste en el proceso. Qué conveniente, qué romántico, qué absolutamente falso. Cada acusación era un puñal que se hundía más profundo en mi pecho porque contenía verdades que no podía negar. Había llegado a esa casa con intenciones de manipulación. Había cultivado su afecto como herramienta. El amor que surgió después no borraba el engaño original, solo lo hacía más doloroso para ambos. Sebastián se dejó caer en la única silla de la habitación, su cuerpo doblándose bajo el peso de las revelaciones. Leía los documentos uno por uno, su rostro palideciendo con cada página. Mi padre realmente hizo todo esto, murmuró mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Mató a tus padres, chantajeó a tu abuelo durante décadas, destruyó familias enteras para construir su imperio, y yo vivía en la ignorancia, disfrutando de privilegios comprados con sangre. Quise acercarme a él, consolarlo, pero sabía que mi contacto ya no era bienvenido. Tú no sabías, dije manteniendo la distancia. Eres inocente en todo esto, Sebastián. Por eso quería protegerte de la verdad.
Él levantó la mirada, sus ojos enrojecidos encontrando los míos. ¿Protegerme o manipularme hasta el final?, preguntó con amargura. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose por el pasillo. Ambos nos tensamos, conscientes de que ser descubiertos juntos con aquellos documentos sería catastrófico. Sebastián actuó con una rapidez que me sorprendió, guardando los papeles bajo el colchón de mi cama y colocándose frente a la puerta justo cuando ésta se abría. Doña Catalina apareció en el umbral, su rostro contorsionado por la furia al encontrar a su hijo en mi habitación. Lo sabía, siseó entrando sin ser invitada. Sabía que esta zorra te tenía hechizado. Pero esto se acaba ahora mismo. Llamó a gritos a la seguridad de la casa mientras yo sentía como mi mundo se derrumbaba definitivamente. Los siguientes minutos fueron un caos de acusaciones y gritos. Doña Catalina exigía mi expulsión inmediata. Sebastián intentaba defender una relación que acababa de descubrir era una mentira, y yo permanecía en silencio sabiendo que cualquier palabra que pronunciara solo empeoraría la situación. Don Armando apareció eventualmente, atraído por el escándalo, su presencia imponiendo un silencio súbito en la habitación. Sus ojos me recorrieron con una frialdad calculadora que me recordó a Ricardo. «Así que esta es la sirvienta que tiene revolucionada a mi familia», dijo con voz pausada. «No pareces gran cosa, la verdad. Quizás deberíamos tener una conversación privada sobre tus verdaderas intenciones en mi casa». Fue Sebastián quien intervino, sorprendiéndome una vez más. «No vas a interrogarla como si fuera una criminal», dijo enfrentando a su padre con una firmeza que nunca le había visto. «Valeria es mi novia y merece ser tratada con respeto». La risa de don Armando fue condescendiente. «Tu novia», repitió con burla. «Hijo, eres más ingenuo de lo que pensaba. Esta mujer es claramente una oportunista que vio una chance de ascender socialmente». La mirada que Sebastián le dirigió a su padre contenía algo nuevo, un conocimiento recién adquirido que cambiaba todo. «Quizás el oportunista aquí sea otro», respondió crípticamente. «Quizás las apariencias engañan más de lo que creemos». Don Armando frunció el ceño, percibiendo algo en las palabras de su hijo que no lograba descifrar. Esa noche fui expulsada de la mansión Villarreal sin ceremonia ni indemnización. Doña Catalina supervisó personalmente que empacara mis escasas pertenencias, revisando cada objeto para asegurarse de que no me llevaran nada de valor. Mientras cruzaba el portón de la propiedad, miré hacia atrás una última vez. En una ventana del segundo piso, la silueta de Sebastián me observaba en silencio, y en su mano distinguí el brillo de los documentos que había rescatado de mi habitación. Los días siguientes a mi expulsión fueron los más oscuros de mi vida. Me refugié en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad, un lugar anónimo donde nadie hacía preguntas y las paredes guardaban secretos sin juzgarlos. Pasaba las horas mirando el techo de mi habitación, repasando cada momento vivido en la mansión Villarreal, cada error cometido, cada oportunidad desperdiciada. Había perdido a Sebastián, posiblemente para siempre. Había perdido las pruebas que con tanto esfuerzo había reunido. Y lo peor de todo, había perdido la fe en mi propia capacidad de obtener justicia para mis padres. La venganza que había alimentado mi existencia durante meses ahora parecía un sueño distante, inalcanzable, destruido por mi propia estupidez al mezclar los sentimientos con la misión. Ricardo intentó contactarme varias veces durante esa primera semana. Sus mensajes oscilaban entre la preocupación calculada y la irritación por mi silencio. «Nuestro plan sigue en pie», escribía con insistencia. «Tengo copias de todos los documentos. Podemos proceder sin la evidencia que perdiste».
pero yo no respondía. La idea de continuar colaborando con un hombre tan despiadado como su padre me revolvía el estómago. Había llegado a esa casa buscando justicia, no convertirme en cómplice de una guerra fratricida por el control de un imperio corrupto. Ricardo no quería justicia, quería poder, y yo me negaba a ser la herramienta que le permitiera obtenerlo sobre los cadáveres de su propia familia. La tercera noche de mi exilio autoimpuesto, un golpe en la puerta de mi habitación me sobresaltó. Abrí esperando encontrar al recepcionista del hotel o quizás a Ricardo finalmente localizándome. Lo que encontré me dejó sin palabras. Sebastián estaba parado en el pasillo, con aspecto de no haber dormido en días, sosteniendo una carpeta gruesa contra su pecho como si fuera un escudo. Antes de que pudiera reaccionar, entró en mi habitación y cerró la puerta tras de sí. «Necesitamos hablar», dijo con voz ronca, «y esta vez vas a escuchar todo lo que tengo que decir antes de responder nada». Asentí en silencio, demasiado sorprendida para articular palabra alguna. Lo que siguió fue una confesión que me destrozó y reconstruyó al mismo tiempo. Sebastián había pasado los últimos días leyendo cada documento que yo había reunido, investigando por su cuenta, confrontando verdades que habían destruido la imagen idealizada de su familia. Siempre supe que mi padre no era un santo, comenzó sentándose en el borde de la cama. Los negocios no se construyen siendo amable, solía decir. Pero esto, señaló la carpeta que ahora descansaba entre nosotros. Esto es monstruoso. Asesinatos, chantajes, destrucción de familias enteras. Y mi madre, Dios, mi madre sabía todo. Encontré cartas donde discutían cómo manejar el problema Coronado, cómo asegurarse de que tu padre no hablara jamás. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras Sebastián confirmaba mis peores sospechas. Doña Catalina no era solo una mujer cruel que maltrataba a la servidumbre, era cómplice activa de los crímenes de su esposo, participante voluntaria en decisiones que habían costado vidas inocentes. Por eso me odiaba tanto desde el principio, comprendí de pronto. No era solo clasismo o protección maternal. Tenía miedo de que descubriera algo. Sebastián asintió lentamente. Probablemente te reconoció de alguna foto antigua. Los Coronado y los Villarreal solían frecuentar los mismos círculos antes de que todo se rompiera. Mi madre tiene memoria fotográfica para los rostros, especialmente los que representan amenazas. El silencio que siguió estaba cargado de preguntas no formuladas. Finalmente Sebastián me miró directamente, sus ojos buscando algo en los míos. «Te mentí también», confesó sorprendiéndome. Cuando dije que no sabía nada sobre los negocios de mi padre, era parcialmente falso. Sospechaba cosas, escuchaba conversaciones, veía documentos que no debería haber visto. Pero elegí la ignorancia porque era más cómoda. Me convencí de que las sospechas eran paranoia, que mi padre era incapaz de verdadera maldad. Fui un cobarde, Valentina. Un cobarde que prefirió vivir en la mentira antes que enfrentar verdades incómodas. Sus palabras me recordaron dolorosamente a las mías propias. Ambos habíamos elegido caminos de engaño, aunque por razones diferentes. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté cuando el silencio se volvió insoportable. Sebastián abrió la carpeta revelando su contenido. Además de mis documentos originales, había agregado decenas de páginas nuevas, evidencias que solo alguien con acceso íntimo a la familia podría haber obtenido. «Llevamos esto a las autoridades», respondió con determinación. «No a la policía local. Mi padre tiene demasiados contactos ahí. Conozco a un fiscal federal que ha estado investigando actividades del crimen organizado en la región. Le entregaremos todo y dejaremos que la justicia siga su curso». Miré los documentos sintiendo cómo la esperanza renacía en mi pecho. «¿Y tu familia?», pregunté. «Tu madre, Ricardo, todo lo que conoces.
Él suspiró profundamente antes de responder. Mi familia murió hace mucho tiempo, dijo con tristeza infinita, solo que yo me negaba a verlo. Esa noche tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Sebastián renunciaría a su apellido, a su herencia, a todo lo que había conocido. Yo abandonaría mi sed de venganza personal a cambio de justicia real. Juntos enfrentaríamos las consecuencias de exponer a una de las familias más poderosas del país. No será fácil, advirtió Sebastián tomando mi mano por primera vez desde su llegada. Mi padre tiene recursos, contactos, gente dispuesta a hacer cualquier cosa por protegerlo. Nos convertiremos en objetivos. Lo sé, respondí entrelazando mis dedos con los suyos, pero al menos enfrentaremos el peligro juntos, sin más mentiras entre nosotros. Él sonrió por primera vez en días, una sonrisa triste pero genuina. Sin más mentiras, repitió como una promesa sagrada. Lo que ninguno de los dos sabía era que Ricardo había estado siguiendo a Sebastián y que en ese preciso momento estaba informando a su padre sobre nuestra ubicación. El golpe en la puerta llegó poco antes del amanecer, cuando Sebastián y yo finalmente habíamos logrado conciliar un sueño intranquilo después de horas planificando nuestros próximos pasos. El sonido fue brutal, definitivo, el tipo de golpe que anuncia que las opciones se han agotado. Sebastián se levantó de un salto, su cuerpo interponiéndose instintivamente entre la puerta y yo. «Vístete rápido», susurró mientras buscaba algo que pudiera servir como arma. La ventana, si las cosas se complican, sales por la ventana y corres sin mirar atrás. Negué con la cabeza mientras me vestía apresuradamente. «No voy a dejarte», respondí. «Pase lo que pase, enfrentamos esto juntos». Su mirada me dijo que discutir era inútil, pero también vi en ella algo parecido a la gratitud. La puerta cedió al tercer golpe, revelando a 4 hombres de traje negro que entraron como una marea imparable. Detrás de ellos, con la calma de quien controla absolutamente la situación, apareció don Armando Villarreal. Su presencia llenó la pequeña habitación del hotel con una autoridad aplastante. Había envejecido desde la última vez que lo vi de cerca, su rostro mostrando las señales de la enfermedad que Ricardo había mencionado, pero sus ojos conservaban esa frialdad depredadora que me recordaba a una serpiente evaluando a su presa. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo con sarcasmo mientras sus hombres nos rodeaban. «Mi hijo y la impostora, juntos hasta el final. Casi parece una tragedia griega». Sebastián dio un paso hacia su padre, desafiante a pesar de la evidente desventaja numérica. «¿Cómo nos encontraste?», preguntó, aunque ambos sospechábamos la respuesta. Don Armando sonrió con la satisfacción del jugador que finalmente revela su mano ganadora. «Tu hermano siempre ha sido más leal de lo que le das crédito. Ricardo puede ser ambicioso, pero entiende el valor de la familia, algo que tú claramente has olvidado». La traición de Ricardo no me sorprendió, pero vi cómo golpeaba a Sebastián con la fuerza de un puñetazo físico. Él había confiado en que al menos su hermano compartiría su disgusto por los crímenes paternos. Descubrir que Ricardo había estado jugando a ambos lados todo el tiempo era un golpe del que tardaría en recuperarse. Los hombres de don Armando nos separaron con eficiencia brutal. Mientras 2 de ellos sujetaban a Sebastián contra la pared, los otros 2 me arrastraron hacia el centro de la habitación, donde su padre esperaba con paciencia calculada. «Valentina Reyes Coronado», pronunció mi nombre completo, saboreando cada sílaba. «La hija del entrometido Eduardo, la nieta del cobarde Sebastián Coronado. Debo admitir que me impresiona tu audacia, infiltrarte en mi casa como sirvienta, seducir a mi hijo, robar mis documentos. Tu padre estaría orgulloso, aunque la estupidez parece ser un rasgo familiar. Mi padre era un hombre honrado,
Escupí las palabras con todo el odio acumulado durante meses, algo que usted jamás podría entender. La bofetada que recibí me hizo ver estrellas, pero me negué a darle la satisfacción de verme llorar. «Déjala en paz», gritó Sebastián forcejeando inútilmente contra sus captores. «Tu problema es conmigo, no con ella. Yo encontré los documentos, yo contacté al fiscal. Valentina no tiene nada que ver. Su intento de protegerme era noble pero transparente». Don Armando ni siquiera se molestó en responder. Simplemente hizo una señal a uno de sus hombres, quien procedió a golpear a Sebastián en el estómago. El sonido del aire escapando de sus pulmones me desgarró por dentro. «Basta», supliqué abandonando todo orgullo. «Haré lo que quiera, firmaré lo que sea, pero deje de lastimarlo». La sonrisa de don Armando me heló la sangre. «Qué predecible», murmuró acercándose a mí hasta que su rostro quedó a centímetros del mío. «Las mujeres siempre son el eslabón débil. Tu madre también suplicó antes del final, ¿sabes? Pidió por la vida de tu padre, por la tuya. No sirvió de nada». Sus palabras confirmaron lo que siempre había sospechado, pero nunca había escuchado directamente. Mis padres no murieron en un accidente. Fueron asesinados deliberadamente, y este hombre había presenciado sus últimos momentos. La rabia que sentí en ese instante superó cualquier miedo. Me lancé hacia él con una furia ciega, mis uñas buscando su rostro, sus ojos, cualquier parte vulnerable que pudiera dañar. Los guardias me detuvieron antes de que lograra tocarlo, pero vi un destello de sorpresa en su expresión. Por un momento, el depredador había visto algo en su presa que no esperaba encontrar. «Tienes fuego», concedió recomponiendo su compostura. «Lástima que ese fuego se extinguirá esta noche junto con cualquier esperanza de justicia que hayas albergado». Don Armando sacó su teléfono y marcó un número. «Ricardo», habló con voz tranquila, «trae el auto. Nos vamos a la hacienda. Tenemos asuntos pendientes que resolver lejos de oídos curiosos». La hacienda era una propiedad remota que la familia Villarreal poseía en las montañas, un lugar donde los gritos no encontraban oídos y los cuerpos desaparecían sin dejar rastro. Comprendí con claridad terrible que nos llevaban ahí para matarnos. Sebastián y yo intercambiamos una mirada cargada de significado, de despedida quizás, de amor definitivamente. Si estos eran nuestros últimos momentos, al menos los enfrentaríamos sabiendo la verdad el uno del otro. Mientras nos arrastraban hacia el estacionamiento del hotel, no pude evitar pensar en la ironía de mi situación. Había llegado a la mansión Villarreal buscando venganza y encontré amor. Ahora moriría por ambos, sin haber logrado ninguno de los dos propósitos completamente. Pero en el momento más oscuro, cuando toda esperanza parecía perdida, el destino decidió intervenir de la manera más inesperada posible. El convoy de vehículos negros avanzaba por la carretera oscura hacia las montañas cuando las primeras luces azules y rojas aparecieron en el horizonte. Don Armando, que viajaba en el auto principal junto a nosotros, frunció el ceño al notar la perturbación en su plan perfectamente orquestado. «¿Qué demonios es esto?», murmuró sacando su teléfono para contactar a sus hombres en los otros vehículos. La respuesta que recibió transformó su expresión de irritación en algo que jamás pensé ver en su rostro. Miedo puro, visceral, el terror de quien ve derrumbarse todo lo que creía controlar. «La Policía Federal», anunció con voz estrangulada, «están bloqueando todos los accesos. Ricardo, da la vuelta ahora mismo». Pero era demasiado tarde. Un helicóptero apareció sobre nosotros, su luz cegadora iluminando el interior del vehículo como si fuera mediodía. Los siguientes minutos fueron un caos de sirenas, gritos y órdenes contradictorias. Los hombres de don Armando
entrenados para intimidar empresarios y eliminar testigos incómodos, se encontraron completamente superados por un operativo federal que incluía docenas de agentes armados hasta los dientes. Ricardo intentó huir a pie hacia el bosque, pero fue derribado antes de dar 10 pasos. Don Armando, con la dignidad artificial de quien se niega a aceptar la derrota, permaneció inmóvil mientras los agentes rodeaban el vehículo. «No saben con quién están tratando», amenazó mientras le colocaban las esposas. «Tengo amigos en el gobierno, jueces en mi bolsillo. Esto no quedará así». El agente que lo arrestaba sonrió con satisfacción profesional. «Sus amigos están siendo arrestados en este mismo momento», informó, «y sus jueces están respondiendo preguntas muy incómodas sobre ciertos depósitos bancarios. Sebastián y yo fuimos liberados de nuestras ataduras por una agente que nos trató con sorprendente gentileza dadas las circunstancias. Están a salvo ahora», aseguró guiándonos hacia una ambulancia que esperaba en el perímetro del operativo. «Hay alguien que quiere verlos». Mi confusión se transformó en asombro cuando vi quién nos esperaba junto al vehículo médico. Era Marta, la vieja cocinera de la mansión Villarreal, pero su aspecto había cambiado completamente. Vestía un traje formal y llevaba una credencial que la identificaba como agente encubierta del Departamento de Investigaciones Federales. La expresión en su rostro era una mezcla de alivio y algo parecido al orgullo maternal. «Llevaba 5 años infiltrada en esa casa», explicó Marta mientras nos conducía al interior de la ambulancia, donde paramédicos revisaban nuestras heridas. Estábamos construyendo un caso sólido contra los Villarreal, pero los muy bastardos eran cuidadosos, nunca dejaban evidencia suficiente. «Hasta que tú llegaste, Valentina». Me miró con una sonrisa cansada. «Tu presencia aceleró todo. Los obligaste a cometer errores, a moverse precipitadamente, y cuando te vi fotografiando documentos aquella noche, supe que finalmente teníamos lo que necesitábamos». Mi mente procesaba la información con dificultad. Marta, la mujer que me había enseñado a sobrevivir en aquella casa, que me había advertido sobre los secretos de los Villarreal, había sido una aliada sin que yo lo supiera. «¿Pero cómo supieron que estábamos en peligro esta noche?», preguntó Sebastián mientras un paramédico limpiaba la sangre de su rostro. Marta señaló hacia otro vehículo donde una figura familiar estaba siendo atendida por otros agentes. Doña Catalina, irreconocible sin su maquillaje perfecto y su actitud altiva, lloraba desconsoladamente mientras hablaba con los investigadores. «Su madre nos llamó hace 2 horas», explicó Marta. «Parece que don Armando finalmente cruzó una línea que ni siquiera ella podía tolerar. Cuando se enteró de que planeaba matar a su propio hijo, decidió que ya había sido cómplice suficiente tiempo. Su testimonio, combinado con la evidencia que ustedes reunieron y la que nosotros teníamos, fue suficiente para activar el operativo». La revelación me dejó sin palabras. Doña Catalina, la mujer que me había arrojado dinero a la cara, que me había humillado frente a sus amigas, que había conspirado durante décadas en los crímenes de su esposo, finalmente había encontrado un límite. El amor maternal, por torcido y condicional que fuera, había resultado más fuerte que su lealtad criminal. Sebastián miraba hacia donde su madre sollozaba, su expresión indescifrable. «No sé si puedo perdonarla», dijo finalmente. «Sabía todo, participó en todo, pero también acaba de salvarnos la vida. Eso merece al menos el beneficio de la duda». Asentí comprendiendo su conflicto. Las relaciones familiares rara vez eran simples, especialmente cuando el amor se mezclaba con décadas de complicidad en la oscuridad. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, exámenes médicos y procedimientos legales. El fiscal federal que Sebastián había contactado resultó ser parte del mismo equipo que Marta,
y la evidencia combinada superaba cualquier cosa que los abogados de los Villarreal pudieran combatir. Don Armando fue acusado formalmente de múltiples cargos, incluyendo el asesinato de mis padres,